Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya, teniendo en cuenta que veo pues, que ya hay casi 100 personas conectadas. Siempre damos unos minutillos de cortesía, pero la verdad es que ya son bastantes las personas conectadas y como además estoy viendo que las personas conectadas ya han empezado a preguntar, tanta es el interés que suscita este webinar, pues creo que mejor no perdemos el tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes que estáis ya conectados y a los que os vais a conectar por estar en este webinar que organizamos desde ASUFIN dentro de nuestro programa de educación financiera y digital. El webinar de hoy, que se llama IRPH, Volvemos a Europa, ha suscitado muchísimo interés porque tenemos encima de la mesa dos nuevas cuestiones prejudiciales planteadas además por una de las ponentes que tenemos hoy, la magistrada Margarita Póveda, que nos podrá contar con más detalle en qué van a consistir. Y la verdad es que tanto afectados como juristas os habéis conectado porque queréis conocer muchísimo mejor estas dos cuestiones prejudiciales. Una de ellas planteada contra CaixaBank por el abogado de consumidores Martínez Blanco, y otra de ellas, la segunda, planteada contra el Banco Santander por el abogado Adrián Rebollo, a los cuales pues no puedo más que agradecer desde las asociaciones de consumidores, desde ASUFIN, pues la valentía por seguir insistiendo para poder defender a los consumidores afectados por IRPH, de la misma manera que agradezco, como no puede ser de otra manera, a todos estos jueces que han planteado cuestiones prejudiciales y sobre todo, pues bueno, a los que también insisten, porque tenemos con nosotros hoy a una magistrada que ya planteó la cuestión prejudicial de los gastos de la hipoteca y ahora pues ni más ni menos que con dos cuestiones prejudiciales. Antes de presentarlas con más detalle y darles paso, os voy a pedir un poquito de participación. Con estas voy a iniciar una pequeña votación que es totalmente anónima, que ya la tenéis en pantalla, para conocer un poquito mejor solamente cómo habéis venido de preparados al webinar. En primer lugar, si has podido leer las cuestiones prejudiciales sobre el IRPH, está en singular, pero en realidad son las dos cuestiones prejudiciales, que además, para los que no os lo hayáis leído, os recuerdo que están en nuestra base de datos de ASUFIN, que solamente os tenéis que loguear para acceder no solamente a estas cuestiones prejudiciales, sino también a más de 9.000 sentencias de derecho de consumo bancario, o sea que merece la pena que os logueéis. Y la segunda pregunta es si creéis que lo que decida esta vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea provocará, por fin, añado yo, un cambio en la doctrina de interpretación del Supremo. Y aquí pues ya veo que estáis contestando todos rápidamente y en breve pues cerraré la encuesta y compartiré con vosotros los resultados. Os dejo pues nada, 30 segundillos más, a ver si contestan unos poquitos y... Bueno, y mientras contestáis esto, os voy a contar otra cosa. Os voy a contar la dinámica de este webinar. En este webinar vamos a plantear preguntas y respuestas. Lo tenéis en la parte de abajo de vuestro ordenador. Hay una sección que se llama preguntas y respuestas. Os pedimos, en la medida de lo posible, que pongáis ahí vuestras dudas, vuestras consultas, porque en el chat a veces el debate que se suscita, que a veces es incluso paralelo al propio webinar, hace que alguna pregunta se pueda quedar enterrada y la podamos pasar desapercibida. Así que preferimos que lo hagáis ahí en preguntas y respuestas, que además ya veo que hay 4 ni más ni menos y todavía no hemos empezado. Y por otro lado, os cuento que después de esta encuesta, que voy a finalizar ya daré paso, venga, voy a finalizarla y así os la enseño. Comparto resultados. Me decís que un 37% sí que os habéis leído las cuestiones prejudiciales y un 63% no. Bueno, no pasa nada. Los que os lo habéis leído tendréis muchas dudas y los que no os lo habéis leído, pues después de la ponencia tendréis también vuestras dudas. Y ahora vamos a ver la fe.
en un 31% sí que tenéis fe en que el resultado de estas cuestiones prejudiciales pueda variar la doctrina del Supremo, un 24% no lo creéis y el 44% pues no sabéis qué va a pasar. Bueno, yo creo que aunque solo sea un 31%, al menos es más gente que piensa que lo podemos conseguir que gente que piensa que no. Y eso siempre es una buena noticia. Bueno, y ya termino, creo que ya lo he quitado y que ya no lo estáis viendo. Y después de todo esto vamos ya al grano. Os cuento cómo va a ser toda la dinámica. Vamos a tener en primer lugar, como decía, a la magistrada Margarita Poveda. No me voy a entretener con su currículum porque os lo vamos a poner en el chat y porque ya además muchos de vosotros la conocéis, es bien conocida por todos los consumidores. Ella nos va a contar en qué consisten estas dos cuestiones prejudiciales, por qué ahora, por qué insistir en ello y bueno, pues desplegará todo su conocimiento para que podamos estar al tanto y después de ella le daré paso brevemente a Cristina Morrallo, que también la tenéis en pantalla, que es nuestra vicepresidenta de Asofin Islas Baleares, también es abogada colaboradora de la asociación, para que os cuente un poco también cómo desde el punto de vista del consumidor, cuál es digamos, el asesoramiento que estamos dando desde Asofin. Las preguntas que podáis tener de si debo reclamar o no ahora, si estoy en procedimiento, sigo o no sigo, qué hago, ahora qué hago, no tengo un IRPH, ahora qué hago. Bueno, pues eso es la parte que nos va a contestar Cristina y después daremos paso a todas las preguntas, intentaremos que sean todas las preguntas que tengáis. Entonces, sin más dilación, yo le voy a pedir a Cristina que apague su cámara y yo también voy a apagar la mía para darle todo el protagonismo a nuestra magistrada Margarita Poveda, que además, pues una vez más le agradezco la participación en nuestro webinar y que se haya mostrado disponible a contarnos en qué consisten estas dos cuestiones prejudiciales para que después la podamos bombardear a preguntas porque seguramente tendremos muchas. Muchísimas gracias, Margarita. Es tu turno. Gracias, de verdad. Creo que estás muteada, le tienes que dar clic Ahora, Ahora, perfecto, pues ya te escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Asofin, como siempre, por invitarme, como en otras ocasiones, a dar una charla y sobre todo muchísimas gracias a todas las cientos de personas que están interesadas en este tema, ¿no? Me llama la atención y me parece bastante optimista que el sí haya superado al no en lo referente a la prosperabilidad de estas cuestiones prejudiciales. Obviamente yo no las habría planteado si no tuviese fe en ellas, sin perjuicio de que tengo la sensación de que hemos topado con la banca y con unos intereses de orden público económico que muchas veces el Tribunal Supremo considera que debe defender más allá de la aplicación de la legalidad vigente y de la legislación protectora de los consumidores y usuarios. La primera pregunta que yo creo que es fácil hacer es decir, ¿por qué no está ya cerrado el tema del IRPH? ¿Por qué hemos vuelto a plantear a Europa? Y no una, sino hasta dos cuestiones prejudiciales. Pues creo que realmente no está todo dicho, ni mucho menos. Es más, han llamado mucho la atención las últimas resoluciones del Supremo en lo que yo creo que puede ser una reinterpretación del derecho de la Unión Europea, que no solamente es contraria al propio derecho, sino también a la interpretación que siempre se ha hecho de este derecho de la Unión Europea por el TJUE y hasta ahora por el Tribunal Supremo. En este sentido, voy a hacer una breve referencia a los antecedentes, que imagino que como entre el público habrá abogados, pero también habrá consumidores que realmente no sepan muy bien de dónde viene todo este tema. Será breve, pero un poco para hacernos una idea de un resumen legislativo de lo que se ha dicho hasta ahora en relación al IRPH. Todo comienza con la sentencia de la Sala Primera del Supremo de 14 de diciembre de 2017, que después de haberse anulado en primera instancia un préstamo referenciado al IRPH y también en segunda instancia haberse confirmado esta nulidad, en cambio el Supremo en esta sentencia de 14 de diciembre de 2017 nos viene a decir
Primero que, bueno, sí que es verdad que el IRPH, esta cláusula que referencia el préstamo a la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales en las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a 3 años para la adquisición de la vivienda libre en España, que se realiza no bien por las cajas, entonces está el IRPH cajas, o bien por los bancos, el IRPH bancos, o por las entidades financieras en su conjunto, IRPH entidades, se considera que sí que es un índice que es susceptible de control de abusividad en cuanto no se ha impuesto de una manera imperativa al consumidor, en aplicación del artículo 1.2 de la Directiva 93/13 de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. Pero, por otro lado, considera el Tribunal Supremo en esta sentencia del año 2017 que al hacer el análisis de la transparencia del índice, considera que no puede ser objeto de control de abusividad porque, siendo claro y comprensible el índice en su redacción, a pesar de que ya les digo que la redacción es esta de la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales, etcétera, que yo no creo que sea fácilmente comprensible, pero bueno, el Supremo considera que es comprensible, que además que se define en el contrato y que además se remite a una normativa sectorial, que es la circular 5/94, o bien a la circular anterior 8/90, y que además se publica en el BOE. Y como además se publica, entonces cualquier consumidor medio tiene la obligación o ha podido conocerlo sin que haya capacidad, sin que se le exija información adicional a las entidades financieras, al entender que no tienen que prestar asesoramiento financiero, al entender además que esa cláusula que define el tipo de interés es un elemento esencial del contrato de préstamo con garantía hipotecaria y, por lo tanto, estaría excluida del control de abusividad del artículo 4.2 de la Directiva 93/13, que establece que el control de abusividad no podrá afectar a las cláusulas que constituyen el contenido principal del contrato ni a la relación entre el precio y la contraprestación. Es decir, considera que, aplicando el artículo 4.2 de la Directiva Comunitaria 93/13, el índice no sería susceptible de control de abusividad, sino solamente de incorporación. Y como considera que está bien incorporado, entiende que no ha lugar a hacer control de abusividad. Y además ataca las sentencias de la primera y la segunda instancia que habían anulado el índice al entender que no se había informado al consumidor de cómo se configuraba ese índice, de la definición completa del mismo y sobre todo de la evolución que había tenido con anterioridad en conexión con el otro índice más habitual y utilizado, que era o bien el MIBOR antes de que entrara en vigor el euro o bien después el Euribor. Tengamos en cuenta que las hipotecas referenciadas a IRPH son un porcentaje inferior al 10%, es decir, que no es el índice minoritario. Y en ese contexto dice el Tribunal Supremo en esta sentencia de 2017 que no tenía obligación la entidad financiera de facilitar gráficos, simulaciones para ver el comportamiento que había tenido el IRPH con relación al Euribor, porque no tenía obligación de hacer ese tipo de asesoramiento y que realmente lo que ha ocurrido es que en una evolución posterior el IRPH había evolucionado de manera más desfavorable al consumidor porque había sido superior al Euribor, pero que esta evolución posterior, dice el Tribunal Supremo, es un análisis desde un sesgo retrospectivo, es decir, desde lo que ha pasado después, que no puede determinar el control de abusividad del índice porque el control de abusividad debe hacerse en el momento de la contratación. Y en el momento de la contratación nadie podía prever cómo iban a evolucionar uno u el otro índice. Y considera entonces el Supremo que es que lo que está haciendo la sentencia de primera y segunda instancia al anular el índice es hacer un control de precios que es inasumible por parte de los tribunales de justicia en una economía de libre mercado. Pues bien, esta es la sentencia. No obstante, esta sentencia cuenta con un voto particular, es decir, un voto en contra de esa mayoría de magistrados que decidieron declarar la validez del IRPH,
que se formula por don Francisco Javier Orduña Moreno, un gran jurista, y que animo a todos los interesados a leer ese voto particular. Ese voto dice que no está conforme con la decisión del Supremo al entender que no se ajusta a los criterios jurisprudenciales que el TJUE ha establecido en relación a los deberes de información que corresponden o que incumben al profesional en relación a los consumidores, especialmente en los supuestos en los que estamos ante una asimetría en la información porque estamos ante un claro desequilibrio contractual. Bien, en este caso, este voto particular de Orduña Moreno a la sentencia del Supremo de 2017 nos dice que se hace una reconducción general muy básica por parte del Supremo que asimila tener el préstamo referenciado a IRPH o a Euribor a tenerlo referenciado, por ejemplo, a interés fijo o a interés variable. Es decir, considera el Supremo, bueno, pues todo el mundo sabe que si una persona tiene su préstamo al 5% y elige un tipo fijo, pues si después el índice está por encima de ese 5%, saldrá ganando porque sus intereses se mantendrán, pero si evoluciona por debajo, el tipo de interés cae, entonces ellos siempre mantendrán ese tipo de interés fijo y por lo tanto saldrán perdiendo. O sea, lo resume algo así tan simple como eso, cuando realmente... Vamos a ver después, quiero sí que tener ocasión, aunque sea muy brevemente y con carácter muy sencillo, de explicarles un poco en términos económicos qué es el IRPH y por qué tiene que ser necesariamente más caro que el Euribor. En ese contexto, entonces, esa simplificación no parece razonable según el voto particular. También nos dice Orduña Moreno porque está la sentencia del Supremo del 17 presume la comprensibilidad del prestatario, dando por sentado que el consumidor medio conoce que se utilizan varios índices, lo cual no tiene por qué ser necesariamente verdad. Es más, de hecho, yo estoy convencida de que no es así. Ustedes, los que están aquí, es posible que sepan que tienen un IRPH en su hipoteca, pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente, yo estoy en el juzgado 17 de Palma, que lleva condiciones generales de la contratación. Estoy todos los viernes viendo todo tipo de juicios de gastos hipotecarios, hipoteca multidivisa, cláusula suelo, IRPH, tal. Y lo primero, la gente no sabe que lo tiene. La gente va a reclamar los gastos porque es algo que está más popularizado. La gente sí que oye hablar de que los gastos no tenía que haberlos asumido en la hipoteca. Y es cuando van al despacho de abogados cuando descubren que tienen una cláusula IRPH, que no sabían que lo tenían, que porque en el contrato tampoco aparece IRPH, aparece con esa definición que yo les había dicho antes como la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales, las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo 3 igual o más años para la adquisición de la vivienda libre. Eso, aparece eso y además aparece en medio mezclado, confuso entre otros términos de la larga escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, lo cual le hace realmente difícilmente comprensible e ininteligible. Por no hablar del tema de la iniciativa en la contratación, que tampoco tiene en cuenta el Supremo. Es decir, ya estamos viendo, por ejemplo, en multidivisa como realmente no tiene tanta trascendencia, porque sí que es verdad que la multidivisa, pues algunas personas del sector aeronáutico, por ejemplo, iban preguntando o interesándose por ese producto. Pero yo no tengo ninguna duda de que cuando se hicieron estos préstamos, en el año 2000, 2000 y pico, los consumidores fueran diciendo que querían referenciar su hipoteca al IRPH. Es evidente que tuvo que ser una oferta por parte de la entidad financiera. Y en ese contexto de ofrecerles un índice que era excepcional y que, como vamos a ver después, era necesariamente más caro que el Euribor, no se comprenden estas ausencias de información. Y en último término, también, siguiendo con el análisis del voto particular de Orduña Moreno, nos dice que lo que hace el Supremo es invertir o alterar la carga de los deberes de información que, al considerar que basta con que se publiquen en el BOE y que aparezca definido, aunque sea parcialmente, en el contrato. Pues bien, ante esta sentencia tan extraña o tan poco certera y sobre todo teniendo en cuenta la contundencia del voto particular, el juzgado de primera instancia 38 de Barcelona elevó una cuestión prejudicial que es la primera, que es la C-125-18, la sentencia conocida, la cuestión conocida como Gómez del Moral Guas, por el nombre del actor en ese procedimiento, en el cual pues, se planteaban una serie de cuestiones como si el índice estaba sometido al control de abusividad, es decir, estaba sometido a la directiva, como si
al formar parte del contenido esencial del contrato, y si bien España no había incorporado el artículo 4.2 de la directiva, porque la Ley de Condiciones Generales de la Contratación no exime del control de abusividad a las cláusulas que constituyen el objeto principal del contrato, nos dice que se pregunta el compañero de Barcelona que si es susceptible, por lo tanto, si hay que entrar en el control de abusividad o hay que considerar que no hay que controlar la abusividad porque es un elemento esencial del contrato. Le pregunta también en torno a la información que debía haber facilitado la entidad financiera con carácter precontractual para que el consumidor pudiese hacerse una idea de cómo funcionaba el índice, de su carestía, de su comparación con el Euribor. Y por último, también le preguntaba que en el caso de anularse el IRPH, que si podría, el préstamo quedaría sin intereses, si habría que anular todo el préstamo, si se podría referenciar a otro índice más comúnmente utilizado como es el Euribor y si se llevaría o no diferencial. Pues bien, sobre todas estas preguntas, pues responde. Yo recuerdo en esta época, estamos hablando de esto se interpone en el año 2018, durante todo el año 2019 estamos esperando y a principios del 2020 ya empieza a oírse los rumores porque ya tenemos el informe del abogado del Estado, tenemos el informe de la Comisión y todo parece indicar que Europa va a decir que el IRPH es nulo o se puede anular, quiere decir que se ha incorporado de manera abusiva y que si no se han hecho si no se ha dado la información adecuada a la hora de incorporarlo, se puede fácilmente anular por los tribunales. Yo, de hecho, recuerdo en aquella época, pues, cuando había pleitos de IRPH, las entidades financieras ponerse muy nerviosas, empezar a ofrecer pactos a los clientes, pedir suspensiones, cambiar gratuitamente al Euribor pero sin pagar nada. Es decir, una serie de movimientos que todo parecía indicar que realmente iba a ser el fin del IRPH, como había sucedido con la cláusula suelo, con la hipoteca multidivisa o con otros productos. Y he aquí que la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020, la verdad es que bueno, no es tan contundente a lo mejor como han sido otros pronunciamientos del TJUE en otras materias, como por ejemplo el que determinó la retroactividad del efecto restitutorio de las cláusulas suelo, en contra de una sentencia que el Supremo había dicho que solamente eran retroactivas a partir de determinada fecha. Sin embargo, es suficientemente, a mi juicio, claro y explícito el TJUE en la sentencia de 3 de marzo de 2020, la conocida sentencia Gómez del Moral Watch, cuando nos dicen, primero, que el índice es susceptible de control porque no se ha impuesto de una manera imperativa. Segundo, que con independencia de que haya o no incorporado un Estado el artículo 4.2 de la directiva, una cláusula que constituye el objeto principal del contrato, como es el IRPH, es susceptible de control de abusividad y no basta con decir que se ha incorporado de manera transparente. Y nos dice también que la información que debe haber facilitado la entidad financiera no solo la que sea comprensible en un plano formal y gramatical, sino aquella que permita a un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz estar en condiciones de conocer los cálculos del IRPH en base a su publicidad, a la publicidad del modo de cálculo que se hacía en el BOE y también pero también en base al suministro de información sobre la evolución pasada del índice. Es decir, considera el TJUE como un elemento importante para determinar la abusividad de la cláusula que se hubiese informado al consumidor sobre la evolución pasada del índice. Sí que es verdad que no dice expresamente en comparación con el Euribor. Pero, bueno, ¿con qué lo vas a comparar? Es decir, si te explicaban cómo había evolucionado el índice anteriormente, sería en relación a otro parámetro, ¿a cuál? Pues, hombre, parece razonable entender, y así lo entendimos los que a primera vista interpretamos la sentencia del TJUE del marzo de 2020, que al exigir esta información precontractual, que obviamente no se había dado, era evidente que ningún consumidor había sido informado de la evolución del índice. Y por último, dice también esta sentencia que no es contrario a los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13, tanto el principio de no vinculación al consumidor de las cláusulas nulas como el efecto disuasorio que debe tener la directiva a efectos de que todos los estados establezcan mecanismos eficaces para que no subsistan estas prácticas abusivas. Considera que no es contrario a estos preceptos el hecho de que se pueda sustituir el índice por otro siempre que sea más favorable para el consumidor que subsista el préstamo, ya que
declarar la nulidad del préstamo y, por tanto, la resolución anticipada del mismo, podría determinar que tiene que devolver todo lo que pidió prestado y, por lo tanto, se le podría perjudicar. Y, en ese sentido, considera que en defecto de acuerdo entre las partes se puede sustituir por otro índice habitualmente utilizado, como puede ser el Euribor. Es decir, a partir de ahí, pues yo empiezo a alzar las suspensiones de los procedimientos que en el juzgado especializado teníamos en espera de que llegase la esperadísima sentencia del TJUE y de hecho ya yo puse alguna sentencia declarándola en base a la sentencia del TJUE de marzo de 2020, declarando la nulidad del IRPH. Pero he aquí que al poco tiempo ya algunas audiencias como la de Barcelona, la sección 15 y también el Madrid, empezaron a decir que pese a la sentencia, interpretaron de una manera distinta esta sentencia del TJUE y consideraban que bueno, que sí, que aun cuando no superara el control de transparencia el índice, porque no se había hecho esta simulación y esta evolución del índice en los 2 años anteriores, sin embargo, al no superar el control de transparencia, tendría que haber un segundo control, que era el de abusividad, y en ese sentido, para determinar si la cláusula es abusiva, había que determinar la buena fe del profesional y si se había causado un desequilibrio importante entre las partes. Y considera que no se dan estos factores. Y es en este contexto, nuevamente, cuando el Supremo, en sentencia porque las audiencias, bueno, pues las había a favor y en contra después de la sentencia del TJUE del año 2020, pero el Supremo, en sentencia de 12 de noviembre de 2020, interpreta claramente que el índice no es transparente, pero tampoco es abusivo, no aprecia mala fe, ya que considera que se utilizar uno de los índices oficiales por parte de una entidad financiera que estaba aprobado por el Banco de España y está publicado en el BOE, no puede considerarse contrario a la buena fe. Y, por otra parte, considera que no hay obligación tampoco ni hay desequilibrio fuerte entre las prestaciones, porque no es en el momento de la contratación, sino que es a posteriori cuando se vio la evolución diferente y más gravosa para el consumidor que del IRPH respecto al Euribor, pero que en ningún caso podía preverse en el momento de firmar el contrato y, por lo tanto, el índice es perfectamente válido. Pues bien, ante esta sorpresiva para mí reinterpretación o interpretación de la sentencia del TJUE, se elevan 2 nuevas cuestiones prejudiciales. Una de ellas, la de el juzgado de Barcelona, el 38 de Barcelona, que da lugar a la C 655-20, y otra en el juzgado de primera instancia de Ibiza, que da lugar a la C 79/21, resueltas ambas por 2 autos distintos, pero por auto de fecha 17 de noviembre del año 2021. ¿Qué dice el TJUE ahora en estos autos ya más recientes? Pues la verdad es que de alguna manera se desdice, porque dice que no es contrario al artículo 5 de la Directiva 93/13 el hecho de que el profesional no incluya la definición completa del índice, porque el mismo ya se encuentra definido en la normativa sectorial y porque se publica. Y además considera válido no entregar folleto informativo que recoja la evolución del índice, contradiciéndose con su propia sentencia. Siempre que, eso sí, siempre que de la información facilitada y de la publicidad pueda el consumidor estar en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del índice. Por otra parte, considera que hay que establecer una especie de doble control. Por un lado, control de transparencia para ver la incorporación y, en segundo lugar, el control de abusividad. Es decir, esa especie de control escalonado dándole la razón en cierta medida al Supremo. Y, por último, también considera legítima o válida la opción de sustituir el IRPH por otro, en el supuesto de que se declarara nulo, por otro índice de referencia. También en la cuestión prejudicial 79/21 es un poco más quizá favorable al consumidor en el sentido de que dice que si bien el artículo 5 de la directiva no se opone a una normativa y a una jurisprudencia que dispense al profesional de haber otorgado, haber facilitado información sobre la evolución pasada del índice, siempre que con los datos publicados y la información facilitada pueda comprender el método de cálculo con arreglo a criterios precisos y comprensibles, y de esta manera pueda saber las consecuencias económicas
potencialmente significativas que pueda tener esta cláusula. Y también una cosa importante nos dice este auto de 17 de noviembre de 2021 que se opone el artículo 3 de la directiva 93/13 y por tanto es nulo, presumir una jurisprudencia que presume que la falta de buena fe es un requisito previo necesario para llevar a cabo cualquier control de contenido de una cláusula no transparente. Es decir, no basta con decir no actuó de mala fe, sino que es necesario controlar en cualquier caso si ha habido un equilibrio o un desequilibrio importante entre las contraprestaciones. Pues bien, estas son las últimas resoluciones del TJUE, estos autos que son ciertamente un tanto difusos, que son realmente un tanto interpretables, pero que no dejan de requerir, primero, que se facilite información adecuada y suficiente para que cualquier consumidor medio pueda comprender el índice. Y por otra parte, no aparece por ninguna parte esa dispensa o de información que debe tener en este caso particular la publicidad. Sin embargo, y de manera totalmente, a mi juicio de ver, sorpresiva, la última sentencia, que esta sí que es la realmente definitiva, es la de, bueno, ya con esos antecedentes teníamos pocas esperanzas de cuál iba a ser la resolución del Supremo, pero el Supremo, en la sentencia de 27 de enero de 2022, reinterpreta esta sentencia y estos autos del TJUE en el sentido de confirmar plenamente lo que ya había dicho en el año 2017 y confirmando plenamente la validez del índice. Al entender, en base a algunos argumentos que yo entiendo de alguna manera, en cierta medida, pobres y rebatibles. Y porque yo creo que en cierta medida estos argumentos son pobres y son rebatibles, es por lo que me he animado a interponer las cuestiones prejudiciales. En primer lugar, se habla de que no hay obligación de asesorar financieramente al cliente, es decir, no hay obligación de decirle usted puede optar entre este índice y este otro, pero lo cierto es que eso supone un profundo desconocimiento de la situación en la que se comercializó el IRPH. Primero porque es imposible, yo no me creo que ningún prestatario fuera solicitando ese índice, porque no lo conoce nadie. No lo conoce ahora, contra más lo iba a conocer hace 10 o 12 años. Es decir, es algo que tuvo que ofrecerse desde la entidad financiera. El consumidor no tendría por qué saber que hay diferentes índices. De hecho, muchos no lo saben. Con lo cual, nos dice también el Supremo, hombre, es que realmente no solamente hay que tener en cuenta el índice, sino también el diferencial. Y es que el diferencial del IRPH era más bajo a veces que el del Euribor. Y este es el gran argumento en el cual yo creo que hay una gran falacia argumentativa y este es uno de los puntos débiles y endebles de esta argumentación del Supremo, porque claro que se comercializaban con unos diferenciales más bajos, eso se utilizaba como gancho, porque realmente siendo necesariamente en términos económicos el IRPH más caro que el Euribor, notablemente más caro, ya que incluía, al ser una media simple, incluía comisiones, gastos y otros conceptos que hacían que necesariamente tenía que estar por encima del IRPH si no se compensaba, perdón, del Euribor, si no se compensaba con un diferencial negativo, lejos de ponerse un diferencial negativo, o bien se ponía cero o la mayoría de las veces se ponía un diferencial. Un diferencial, eso sí que era algo inferior al que se podía, al que solía incluir, por ejemplo, el Euribor, lo cual no llevaba sino a mayor engaño al consumidor, porque cuando no comprende, ni siquiera sabe que hay índices distintos, no comprende cómo funcionan y no comprende, porque no se le explica que uno necesariamente es más caro que los otros y por eso la circular del Banco de España obliga a que cuando se comercialicen préstamos hipotecarios debe llevar un diferencial negativo. Si alguien no lo sabe, solo ve que tiene, pues ¿a cuánto tienes la hipoteca? Pues yo a 0,25. Jolín, qué suerte, pues yo la tengo a 0,75. Es muy posible que el primero tuviese IRPH a 0,25 y fuese mucho más cara que el que la tiene Euribor a 0,75 o a un punto. Es decir, lo único, porque el consumidor medio sí que sabe la diferencia entre un número inferior y un número superior, pero no pudiendo comprender porque no se le ha informado debidamente cómo funcionaba el índice, el hecho de operar con diferenciales más bajos, lo único que hacía es perpetuar el engaño y el fraude al consumidor, al creerse que en base a ese menor diferencial tenía un producto mucho más barato, cuando la realidad
es que los gráficos muestran que el IRPH siempre ha estado por encima del Euribor, siempre, en los momentos de ascenso y los momentos de descenso. Es más, ascendía más o menos y descendía menos, por los motivos económicos que vamos a ver a continuación. Pues bien, en ese contexto también se dice por parte del Supremo otro argumento que yo creo que es ahí donde yo veo la novedad del planteamiento de las cuestiones prejudiciales, es que no podemos ir por el tema de que el índice ha podido ser manipulado o manipulable. En ese sentido, y aunque hay estudios económicos que determinan que sí que podían, sobre todo las cajas de ahorros, influir en la determinación del IRPH cajas, realmente no nos corresponde atacar la validez del índice, porque ante eso el Supremo siempre ha dicho que para eso están las autoridades supervisoras y para eso están las autoridades administrativas y que los jueces de lo civil no somos competentes para determinar la validez del índice. Pero es que me da igual, es que no vamos a determinar si el índice era más o menos manipulable y de hecho dice el Supremo que es tan fácilmente manipulable como otros y que no hay prueba alguna de que fuera más manipulable que otros y que de hecho para la adquisición de las viviendas de protección oficial se recomendaba el utilizar este índice de referencia, considerarlo más estable. Pues bien, yo entiendo que todos estos elementos son es una argumentación bastante endeble, porque hace extensivo el Supremo el hecho de que en los últimos autos el TJUE diga que no es necesario facilitar esa información sobre la evolución del índice con excluir o eximir de todo tipo de deber de información a la entidad financiera, cuando realmente creo que eso en ningún momento lo ha dicho el TJUE. Y en ese sentido, la reformulación de las preguntas van en dos líneas diferentes de actuación y en base a ello es lo que yo he formulado las dos cuestiones prejudiciales. La primera de ellas es, digamos, un poco va en la línea del control de abusividad, de la aplicación de la Directiva 93/13, pero desde otra perspectiva. Y esta es una hipoteca contraída en el año 2001 por un matrimonio mallorquín por 78.000 euros de capital prestado con la entidad financiera CaixaBank y en la cual se calcula según el letrado instante, que realmente todavía no hemos hecho periciales porque el procedimiento se ha suspendido, un perjuicio económico de unos 21.000 euros. Esta cuestión se plantea, que ya tiene número, por cierto, esta ya está elevada ante el TJUE y ya tenemos un número de cuestión prejudicial, la C254/22. Se plantea desde la perspectiva de la Directiva 93/13, pero desde la perspectiva de valorar la suficiencia de la información facilitada por el profesional al consumidor, teniendo en cuenta unas premisas económicas y la regulación sectorial bancaria del IRPH, con base a una interpretación teleológica de esta normativa, de que regula la normativa sectorial. Y incluyo en esta primera cuestión prejudicial un estudio económico sobre el desequilibrio financiero en la contratación del IRPH que se ha encargado precisamente por la Dirección General del Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, que se publicó en fecha 4 de febrero de 2022 y que yo le he unido a la cuestión prejudicial elevada al TJUE. Este estudio lo realiza don Guillem Bougauzá, es un gran experto y además está asesorado y también han contribuido a él otros profesores del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues bien, en este estudio se ve claramente cómo se considera, lo cual me parece bastante triste como española y como magistrada que aplica el derecho español, se considera un supuesto de libro de abuso de la asimetría de la información, que es un supuesto que es perseguido de manera contundente en la mayoría de los países, de los estados de derecho de Europa, en Estados Unidos, etcétera, y que en cambio aquí no parece calar en la conciencia de las autoridades ni tampoco de los jueces, o por lo menos en ciertos niveles o en ciertas instancias judiciales.
Es otra de las cuestiones que yo le planteo al Supremo desde la perspectiva de la seguridad jurídica, en el sentido de que llama la atención que los jueces de primera instancia, los que escuchamos y oímos al consumidor en sala y le preguntamos sobre las condiciones concretas en las que se le informó sobre su préstamo y cómo se le explicó el producto, tenemos una opinión bien distinta declarando la nulidad del IRPH y de otras cláusulas a lo que tiene después en la segunda instancia y lo que tiene el Tribunal Supremo, que más allá de tener desde luego superiores conocimientos jurídicos a los que tenemos los jueces de instancia, yo creo que no están al cabo de la calle de lo que sucede y cómo realmente se percibe o cómo se comercializa el producto. Y además tienen que atender a otros criterios de orden público y económico, que yo creo que nunca debe ser esa la labor del juzgador, como ha reconocido el Supremo en otras ocasiones, ¿no? En ese sentido, y para evitar todas esas contradicciones, yo me he animado a interponer esta cuestión. Remitiéndome tanto al estudio económico sobre el desequilibrio financiero, que considera que estamos ante un supuesto del engaño financiero perfecto, en primer lugar porque se utilizaba como gancho estos tipos inferiores al Euribor, cuando realmente solo se podría comercializar o se podría haber comercializado el IRPH si se hubiese utilizado un diferencial negativo. En este sentido, hay que tener en cuenta, les animo a todos a que lean este informe, porque aunque es económico, está hecho de una manera muy asequible para los juristas, está hecho para asesorar a los juristas. En este sentido, al ser el IRPH una media simple no ponderada que incluye comisiones y demás gastos, constituye una tasa efectiva que por su método de cálculo incluye esos conceptos, comisiones y gastos que lo elevan, mientras que el Euribor es un interés nominal que no al cual no se han añadido estas comisiones y estos gastos. Y por esa razón, por esa simple razón, el IRPH será siempre mayor que el Euribor. Y por eso la circular 5/94 del Banco de España establece que debe llevar un diferencial negativo que contrarrestre estos conceptos que lo elevan, las comisiones y los gastos, para poder ser utilizado como índice nominal. En este sentido, lo dice claramente la circular 5/94. Y les voy a leer simplemente para que vean cómo hay una regulación sectorial que dice expresamente que no se podían comercializar los IRPH sin un diferencial negativo. Dice concretamente: los tipos medios de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda libre incorporan el efecto de las comisiones. Por tanto, su simple utilización directa como tipos contractuales implicaría situar la TAE de la operación por encima del tipo practicado por el mercado. Para igualar la TAE de esta última con la de mercado, sería necesario aplicar un diferencial negativo. Y lo dice así, expresamente. Y el engaño de las entidades financieras consiste precisamente en hacer pasar una tasa efectiva, una TAE, por un TIN. De tal manera que se están comercializando como si fueran tipos de intereses nominales, cuando en realidad son tasas efectivas. Y así lo dice expresamente la cláusula IRPH del contrato en el cual yo elevo la primera de las cuestiones prejudiciales. Concretamente, la definición que hace del IRPH la circular, después de decir que es la media de los préstamos libres durante los 3 últimos años, etcétera, nos dice que dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de España en estos plazos. Es decir, dice claramente la definición en la circular 5/94 del índice que es una TAE que incluye comisiones y gastos. En cambio, en la cláusula en la cual yo he elevado la cuestión proporcional al TJUE, aparece sesgada, aparece cortada esa coletilla, que es la que le permitiría al consumidor entender que nos hallamos ante una TAE y por tanto es más cara, y lo que dice es al contrario: el referido índice se tomará directamente como si estuviera expresado en términos de interés nominal, es decir, como si fuera un TIN. Está claramente, de manera engañosa, llevando a la confusión al consumidor de que está contratando un TIN cuando está contratando una TAE, que necesariamente es más cara y que la propia normativa sectorial bancaria dice que tiene que llevar un diferencial negativo para poder competir con otros tipos y ser utilizado en préstamos hipotecarios con consumidores. Pues bien, esto
se lo he preguntado así directa y claramente en 16 preguntas, bueno, o varias cosas más, desde esta perspectiva en la primera cuestión prejudicial. Les invito a que se lean este estudio técnico porque es que llega a decir que es un caso de libro de engaño financiero. Yo animo ojalá, cuando estamos hablando de la viabilidad futura de esta cuestión, para mí es básico dos cosas. Primero, que les llame la atención a los magistrados del TJUE que no lo consideren bueno un asunto más de un juez español sobre el IRPH, que no le den tramitación abreviada por auto, que oigan a los diferentes interesados, que oigan a las partes, que oigan a la comisión, que pregunten al Banco de España, que practiquen la prueba que las partes propongan y que se lean el estudio económico sobre el engaño financiero del IRPH que yo les he aportado junto con la cuestión. Porque si a poco que le echen un vistazo, si se lo miran en profundidad, no pueden por menos que reparar en la manera en la que se comercializó de manera totalmente incorrecta y en perjuicio del consumidor, que actuó totalmente engañado sin tener la información adecuada, de tal manera que yo creo que el déficit de información es esencial en este caso. No solamente porque no se utilizaron diferenciales negativos, sino positivos, contraviniendo la normativa sectorial bancaria. Esto ya he visto que están un poco asustados porque he visto que ha salido el Banco de España ya diciendo que, hombre, que estas circulares que no son de obligado cumplimiento, que son recomendaciones. Hombre, claro que no son normas imperativas de obligado cumplimiento, porque si estuviésemos hablando de que el préstamo incluye una cláusula contraria a una norma imperativa, no iríamos ya por el control de abusividad, iríamos por la nulidad de las normas imperativas o prohibitivas, es decir, de los contratos contrarios a normas imperativas o prohibitivas. Estamos hablando de que la propia normativa sectorial, que establece una regulación transparente para el sector, dice y advierte expresamente que para poder ser utilizados los préstamos hipotecarios debe llevar el IRPH un diferencial negativo, y no solamente no se ha utilizado, sino que se ha utilizado uno positivo, pero más bajo que el del Euribor, de tal manera que se utiliza incluso como gancho para que el consumidor caiga en la trampa de, no sabiendo que el IRPH tenía que ser necesariamente más caro que el Euribor, al ponerle un diferencial menor, es posible que creyera, sobre todo si iba a varias entidades financieras y uno le ofrecía un 0,25 y otro le ofrecía un 0,75, sin saber a qué se adicionaba, que terminaba cayendo en el completo engaño de que estaba contratando un producto más barato cuando necesariamente tenía que ser más caro. Eso por lo que se refiere a la primera de las cuestiones perjudiciales. La segunda, en cambio, y lo he querido hacer así conscientemente y no las he querido unir, porque quiero enfocarla la he enfocado desde un punto totalmente diferente, y es desde la perspectiva de las prácticas comerciales desleales. En este caso, no he invocado directamente la Directiva 93/13, sino que la he invocado indirectamente. Lo que se ha invocado directamente en esta segunda cuestión prejudicial. Esta segunda es en un préstamo del año 2006, que se contrata también por un matrimonio, en el cual yo, por cierto, en ambas cuestiones he puesto primero el nombre de la mujer al del marido, porque creo que así se le da más protagonismo y más visibilidad a las mujeres, porque luego esta sentencia, estos en el supuesto de que tengan prosperabilidad y se hagan conocidos como la sentencia Gómez del Moral Guas, si es por el primero de los nombres, y yo he querido invertirlo, a pesar de que ambos letrados instantes han puesto primero el nombre del varón, yo he puesto primero el nombre de la mujer. En este caso se habían pedido 200.000 euros y se considera que hay un perjuicio cercano a los 40.000 euros. En este caso es con el Banco Santander, y el diferencial que se utiliza es el IRPH entidades. Y es interesante este segundo caso porque es la hipoteca es del año 2006 y por lo tanto ya había entrado en vigor y era de aplicación la Directiva 2005/29. Esa directiva es de 11 de mayo del 2005 y es la de prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, los artículos 5 y 7. Concretamente, yo le pregunto al TJUE en relación a estos dos preceptos. Se considera, según el artículo 5 de la Directiva 2005/29, que una práctica es desleal si distorsiona el comportamiento económico del consumidor medio, y se considera engañosa la ocultación o bien la omisión
o bien la información ambigua, poco clara, ininteligible, extemporánea, de aquellos elementos sustanciales que el consumidor medio hubiera necesitado, según el contexto, para tomar una decisión con el debido conocimiento de causa, de tal manera que de otro modo no hubiese celebrado este contrato. Es decir, hasta qué punto se considera que hay una conducta desleal si se omitió al consumidor, cuando contrataba el IRPH, que necesariamente la normativa sectorial establecía que debía comercializarse con un interés, con un diferencial negativo, y no se hace así, sino que se le pone uno positivo, y hasta qué punto hubiera el consumidor contratado en iguales condiciones si se le hubiese advertido expresamente de las consecuencias económicas que tenía esta información. Es decir, habría contratado igual si se le hubiese informado que se le estaba referenciando el préstamo a un método de cálculo, a un índice que por ser una TAE era necesariamente más caro que un índice nominal y por lo tanto debía llevarle un diferencial negativo, y lejos de llevarle no lleva, sino que lleva uno positivo, lo cual significaba que iba a ser siempre más caro que el otro índice habitualmente utilizado, como podía ser el Euribor. Hubiera, ante esa pregunta, le pregunto yo, con esa información y teniendo en cuenta el contenido del artículo 7 de la Directiva 2005/99, ¿hubiera el consumidor contratado el producto? Ya les digo yo, sin tener bola de cristal, que no lo hubieran contratado. Ningún consumidor, si hubiera recibido esa información, hubiese contratado. Entonces, esa información, ¿hasta qué punto es la ausencia de esa información? Y ahí conecto ambas cuestiones. Conecto la Directiva de Competencia Desleal con la Directiva de Cláusulas Abusivas. Y en ese contexto, las preguntas que se hacen en esta segunda cuestión prejudicial, que las preguntas que se hacen al TJUE, que son desde el ámbito, repito, no de la Directiva de Cláusulas Abusivas, sino desde la Directiva de Prácticas Desleales en el mercado interior de los profesionales con los consumidores, son las siguientes. En primer lugar, como para la confección del índice de interés variable tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años del conjunto de entidades, en los que se incluyen las comisiones y los diferenciales aplicados a estas, que se incorporan al tipo de interés, son más gravosas para el consumidor que el resto de la TAE del mercado, diferenciales que, según la circular 594 del Banco de España, deberían llevar necesariamente un diferencial negativo al haberse omitido completamente esta normativa sectorial. ¿Supone eso apartarse completamente del criterio normativo del órgano regulador del Banco de España a los artículos 5 y 7 de la Directiva 2005/2019? Es decir, constituye, en base a lo que decíamos antes, una práctica desleal, de tal manera que de haber conocido esta información el consumidor medio hubiera contratado igualmente. Le pregunto también si una vez que si se considera acreditado que se oponen a estos dos artículos de la Directiva 2005/29, esta práctica desleal constituye un indicio a la hora de valorar el carácter abusivo de la cláusula y se opone, por tanto, a los artículos 3 y 4 de la Directiva 93/13. Es decir, aquí conecto, porque yo en el fondo la pretensión de mis pleitos es declarar la nulidad por abusividad. Pero el enfoque que se le hace al TJUE ahora no es desde la perspectiva solamente del control de la Directiva 93/13, sino desde la perspectiva de las prácticas desleales en la Directiva 2005/29, de tal manera que una vez detectado que ese comportamiento es contrario, es desleal, en base a los artículos 5 y 7 de la directiva, se puede conectar, como ha hecho el TJUE en otras sentencias, como un indicio para determinar la abusividad de la cláusula, por tanto, la mala fe del predisponente y el desequilibrio entre las prestaciones. En este mismo contexto, le pregunto al TJUE que si la circular 5/94 del Banco de España, propia del sector financiero, pero ajena al conocimiento general de la población, no fue objeto de ningún tipo de consideración y se omitió su recomendación, ¿hasta qué punto se opone al artículo 7 de la Directiva 2005/9 y constituye un indicio a la hora de valorar el carácter abusivo de la cláusula
con arreglo a la Directiva 93/13. En los mismos términos, también le pregunto si se opone a los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 93/13, una jurisprudencia nacional que, a la vista de la regulación específica del IRPH, que constituye una práctica abusiva, no aplicar un diferencial negativo, a pesar de que viene necesariamente impuesta en la circular del Banco de España, ya que es menos ventajoso que todas las TAEs existentes y que se comercializó en cambio sin ningún tipo de problema o de perjuicio en contraviniendo esta directiva. Asimismo, también le pregunto, ya en otro orden de cosas, al TJUE, sobre una cuestión que también a mí me parece muy interesante para reflexionar, y es sobre nuestra propia normativa de defensa de consumidores y usuarios. En primer lugar, también en conexión con esta segunda, está el tema de las cláusulas sorpresivas y la iniciativa en la contratación. Es decir, en un supuesto en el cual estamos hablando de que la iniciativa de la contratación tuvo que venir necesariamente de la entidad financiera, porque no me creo que ningún consumidor fuera pidiendo referenciar su préstamo IRPH, en este sentido, no tenía obligación la entidad financiera de decirle que le estaba ofreciendo un producto minoritario, que era más caro y que realmente la introducción sin ningún tipo de aviso previo de información adicional constituye una cláusula sorpresiva, de las cuales ya ha dicho claramente la jurisprudencia que, en conexión con el artículo 1258 del Código Civil, que exige la buena fe en los contratos, se conecta directamente con la abusividad. Es decir, conexión, comportamiento desleal, cláusula sorpresiva, infracción de la buena fe, por lo tanto, abusividad. Eso por un lado. Y por otro lado, está la propia interpretación de la normativa de defensa de consumidores y usuarios, porque la redacción actual del artículo 83.2 del texto refundido de 1/2007 de 17 de noviembre de defensa de consumidores y usuarios, en su redacción actual dice que las condiciones incorporadas de un modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. Es decir, no transparencia igual a nulidad de pleno derecho, no transparencia igual a abusividad. Esta ecuación, esta tautología que establece ahora el artículo 83.2 de nuestro texto refundido, el vigente cuando yo voy a aplicar como juzgadora la abusividad de una cláusula, bien es cierto que se introduce el artículo 83.2 en esta redacción que equipara falta de transparencia a abusividad, y por tanto nulidad de pleno derecho, se introduce con la ley 5/2019 de 15 de marzo de contrato de crédito inmobiliario, y podrían plantearse problemas de retroactividad. En cambio, yo creo que cuando estamos hablando de la aplicación del nivel de protección que tienen los consumidores en la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta además que la Directiva 93/13 establece en su artículo 8 que estamos ante una directiva de mínimos y que se puede establecer un nivel superior de protección, no creo que toda esta dualidad que establece tanto el Supremo como el TJUE, en referente a que primero hay que pasar el control de transparencia para después, una vez considerado que no se ha incorporado de una manera transparente al contrato, entraríamos con el control de abusividad, en el cual hay que apreciar la buena fe y el desequilibrio importante entre las prestaciones. Entiendo que la nueva redacción del artículo 83.2 establece una clara equiparación y significa que el legislador español ha adquirido por fin conciencia de un nivel superior de protección a los consumidores, y por lo tanto no debería regirse el aplicador del derecho a la hora de aplicar estas cuestiones por criterios de retroactividad. De la misma manera, yo le hago saber al TJUE en las cuestiones perjudiciales que he elevado que la primera cuestión perjudicial también incluye, entre las pretensiones de nulidad, además de la del IRPH, la abusividad de la cláusula de intereses moratorios. Y esta cláusula estaba pactada al 20,50%. Y yo digo, ¿tengo yo que declarar nulos los intereses como hago ahora por ser superiores en 3 puntos al interés legal del dinero? ¿O tengo yo que aplicar la ley del 84 de los consumidores que estaba vigente cuando se celebra el contrato, que me permitía moderar las cláusulas abusivas, como yo y otros muchos jueces hemos hecho, porque nos lo permitía y porque era así el derecho vigente, que moderaba las cláusulas abusivas, hasta que nos dijo el TJUE que esa moderación y reconstrucción equitativa de los contratos de las cláusulas nulas era contraria
al efecto disuasorio y al principio de no vinculación de los consumidores de las cláusulas nulas recogidos en los artículos 6 y 7 de la directiva comunitaria. Pues bien, esta cuestión de la actual redacción yo también la veo interesante, aunque sé que tiene el fácil ataque del tema de la retroactividad. Pero yo digo, igual que no sería razonable que yo ahora moderase los intereses moratorios a un 10 o un 12% en este préstamo, al entender aplicable esa redacción previa del artículo 83 o del artículo que anteriormente regulaba la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, por el mismo motivo yo entiendo que el legislador español quiere ahora equiparar los contratos con consumidores clarísimamente nulidad, falta de transparencia con nulidad y con abusividad. Esas son las grandes líneas de actuación de ambas cuestiones. En relación al futurible, al recorrido que yo creo que pueden tener, pues la verdad es que solo depende de que realmente se lo miren en profundidad. Yo me espero cualquier cosa, desde que las junten todas, que junten las dos, lo cual no me gustaría porque yo creo que están muy bien estructuradas desde unas perspectivas totalmente diferentes. Puede ocurrir que le den un trámite acelerado por auto sin dar entrada a las partes, práctica de prueba. A mí me interesaría muchísimo que se permitiera a las partes preguntar al Banco de España. Sería muy interesante, como ya se hizo en la primera sentencia del año 2017, tener un informe del Banco de España sobre estas materias y bien a instancias de los letrados de las partes. En ese contexto puede ser, si realmente esto llega a término por sentencia, puede que tengamos que esperar todavía cerca de un año o más de un año para tener una resolución definitiva. Pero yo creo que eso serían buenas noticias. Las malas noticias sería que tuviésemos una reacción muy pronta, reacción del TJUE, porque implicaría que realmente no se lo han tomado, o sea, no han visto la novedad, no han adquirido conciencia de lo que puede significar y sobre todo no se han estudiado en términos económicos lo que ha significado comercializar el IRPH como un índice nominal más engañando a los consumidores. Miren, yo llevo muchos años en el juego de cláusulas, antes también conocí en temas de cláusulas abusivas, porque estuve en Galicia conociendo preferentes subordinadas, y les digo que más allá de la hipoteca multidivisa, que a mí me parece uno de los productos más tóxicos, más peligrosos, con más riesgos, que peor se comercializó, yo creo que el siguiente, con diferencia, es el IRPH. Y yo creo que es un claro caso de asimetría de información y de práctica comercial desleal. Y desde ambos puntos de vista yo creo que no debemos quedar inmunes o no debemos hacer pasar esto, máxime cuando estamos hablando de cientos de miles de consumidores afectados en el tema de adquisición de vivienda, que se considera un derecho fundamental y que incluso el propio TJUE ha dicho que debe tenerse en cuenta especialmente en las cláusulas abusivas en esta materia porque estamos hablando del acceso del consumidor a la vivienda. Y dicho lo cual, yo no sé qué tal vamos de tiempo, pero prefiero que ustedes dar paso al siguiente ponente y que después me hagan preguntas. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, habíamos quedado 45 minutos, te he dejado más, porque la verdad es que lo estabas explicando todo tan claro y tan bien, además en el chat todo el mundo lo estaba poniendo, que claro, que sencillo, ¿no? Que fácil parece, ¿no? Cuando lo explicas tú, y entonces yo he preferido dejarte hablar, que me parecía que era lo mejor que podíamos hacer. Así que muchísimas gracias, de verdad. Hay ya bastantes preguntas, algunas ya las hemos contestado, otras las estoy dejando aparte para atacarlas ahora. Y yo te pediría ahora, Cristina, que abras tú la pantalla, porque ahora te dejo hablar a ti unos minutillos para contar un poco cómo lo estamos viviendo desde Asufin, que como sabéis, pues tenemos muchísimos procedimientos abiertos, tenemos incluso demandas colectivas en marcha, alguna de ellas ya en el Supremo, y bueno, pues sufriendo, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Estamos sufriendo por vosotros, por nosotros y por todos, pero bueno, yo la verdad es que a mí me gustan mucho estas dos cuestiones prejudiciales y creo que realmente están atacando por otro lado, y sobre todo, como bien decía Margarita, pues llamar la atención al TJUE de que algo estará sucediendo cuando no nos conformamos, cuando hay jueces, hay magistrados, hay abogados que plantean cuestiones que se elevan
porque no estamos conformes. Y nosotros además tengo que decir que desde Asufin ya en su día hicimos una denuncia a la Comisión Europea por todos los incumplimientos que considerábamos que desde el Tribunal Supremo se estaban cometiendo, no solamente con el IRPH, con muchísimas cuestiones. Es una denuncia que nos costó muchísimo trabajo plantear porque nosotros siempre hemos pensado que hay que salir a jugar el partido, si se me permite el símil futbolístico, sin criticar al árbitro, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que no debemos protestar por el árbitro, que lo que tenemos que protestar es porque todos tengamos el mismo número de jugadores de un lado de otro, la portería del mismo tamaño de un lado de otro, en fin, que las condiciones del juego sean todas las mismas y no protestar por el árbitro. Pero claro, aquí sí que nos ha tocado protestar por el árbitro y porque nos parece que no somos los únicos, que es que hay jueces, hay magistrados que están cuestionando este criterio por desacertado. Yo me he apuntado aquí, perdóname, magistrada, perdóneme, pero he puesto argumentos pobres y rebatibles. Pues tenemos que protestar, no nos queda otra. Bueno, no me enrollo más. Cristina, te doy la palabra para que nos cuentes brevemente cuál es la situación en la que se puedan encontrar ahora los afectados, que además muchos ya están haciendo preguntas, y cómo lo estamos enfocando desde Asufin. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Sofía y a Patricia por invitarme a participar en el día de hoy. Es un honor contar además con la participación de la magistrada que tengo y que visito con frecuencia en el juzgado de Palma de Mallorca para comentar estos temas y que ha planteado estas dos cuestiones prejudiciales tan importantes, ¿no? También quiero darle la enhorabuena por el planteamiento de la cuestión prejudicial relativa a la Directiva 2005 respecto a la competencia desleal, es decir, ha abordado esta materia desde otro punto de vista que a lo mejor va a ser lo que nos va a permitir finalmente tener luz en esta materia, ¿no? Y quisiera agradecérselo públicamente. La verdad que poco puedo más que añadir que lo que ya ha dicho Margarita, por lo tanto no voy a entrar en cuestiones técnicas. El IRPH, como ha comentado Margarita, ha sido el engaño financiero perfecto, y el Tribunal Supremo, pues desgraciadamente desde sus sentencias de 14 de diciembre de 2017 y las posteriores a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2020 y sus posteriores autos de 17 de noviembre de 2021, ha avalado este engaño financiero perfecto por los argumentos que nos ha comentado la magistrada, ¿no? Parece el Supremo que también olvida que el derecho de los consumidores, no lo tenemos que olvidar, la garantía de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios es un derecho constitucional, no podemos olvidarlo. También importante lo que ha comentado la magistrada Margarita Poveda, que es que nuestra actual legislación ya esto no lo va a permitir, porque el artículo 83.2 ya nos está diciendo que las condiciones que estén incorporadas de manera transparente van a ser nulas de pleno derecho. Esto es lo que nos dice nuestra actual legislación, ¿no? Por tanto, esta interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de dividir una serie de controles de transparencia, sin duda y a mi modo de ver, es totalmente errónea. Y esto es erróneo también porque su propia jurisprudencia anterior, que esto es lo asombroso de esta cuestión, ¿no? Porque ya no es lo que diga el TJUE, sino que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, la suya, anterior a esta cuestión, era pacífica, ¿no? Por lo tanto, ahora, con este tema del IRPH, pues ha introducido cuestiones nuevas y ha abierto un debate que los que nos dedicamos a esto y ya llevamos unos cuantos años, pues no, sinceramente no entendemos. También la Comisión Europea, es decir, la Comisión Europea que ha fijado unas directrices de interpretación de estos temas, ya el 27 de septiembre de 2019 nos dice cómo hay que interpretar estas cuestiones, ¿no? Y por tanto lo que ha hecho, insisto, el Tribunal Supremo choca pues, con toda esta jurisprudencia pacífica y con lo que nos dice incluso la Comisión Europea en estas directrices. Bueno, ¿qué vamos a hacer en Asufin, ¿no? ¿Qué situación, ¿con qué situación nos encontramos? Bueno, primeramente mencionar el auto, porque es muy llamativo, ¿no? El auto de 15 de febrero del año 2022, es decir, de hace escasos días, el Tribunal Supremo en una nota de prensa pues, ha invitado a los consumidores, porque lo podemos decir abiertamente, ha invitado a desistir de los procedimientos por IRPH. Y en concreto ha dicho que el desistimiento de los recursos que estén planteados ante el Tribunal Supremo no va a llevar aparejada la condena en costas. ¿Esto qué significa? Pues que está haciendo un llamamiento claro a los consumidores para que
abdiquen, podríamos decir, en esta batalla. Bueno, pues desde Asufin, desde luego, no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora, no vamos a dejar de pelearlo, y menos ahora con estas dos cuestiones prejudiciales que se han planteado y que sin duda son la esperanza que tenemos en ella. ¿Qué vamos a hacer? Pues depende también del caso, luego si queréis a preguntas que nos formuléis lo podemos ir comentando. Dependerá del caso y la situación concreta de cada expediente, ¿no? Con carácter general, los procedimientos que ya estén en marcha en los juzgados, lo que proponemos desde Asufin es la solicitud de suspensión de estos procedimientos por prejudicialidad civil, prejudicialidad civil, es decir, está ya planteado dos cuestiones prejudiciales en el TJUE y por lo tanto los asuntos que estén en trámite vamos a solicitar que queden en suspensión. Para que no choquen o no puedan ser contradictorios con los pronunciamientos que finalmente lleguen por parte del TJUE. En cuanto a aquellos otros asuntos que todavía no se han planteado, pues desde Asufin lo que estamos haciendo es iniciar la fase extrajudicial, es decir, empezar a formular ya las reclamaciones a las entidades financieras, estamos recopilando toda la documentación, estamos guardando todos los expedientes para que cuando lleguen finalmente estas sentencias podamos ya dar los pasos de una manera más rápida, ¿no? Sí que estamos reclamando ya las otras cláusulas que están ciertamente relacionadas con el IRPH, que son las famosas cláusulas de cierre. Las cláusulas de cierre sí que tenemos una vía un tanto más despejada para reclamar, ¿no? Las cláusulas de cierre, simplemente os lo resumo muy brevemente, son cláusulas que están prácticamente incluidas en todos los préstamos hipotecarios y recogen que en caso de que no se pueda aplicar como tipo de interés el índice de referencia, en este caso el IRPH, o incluso también lo estamos viviendo con el tema del LIBOR, no se puede aplicar ni el sustitutivo pactado por el banco y el cliente durante un periodo de tiempo determinado. Las entidades con esta cláusula lo que están haciendo es que se reservan la facultad de aplicar el último índice que se hubiera publicado en el préstamo con carácter fijo. Claro, esta cláusula lo que realmente convierte es pues, un préstamo que yo constituí con la entidad que sea, lo constituí variable, pasa a ser una hipoteca a tipo fijo. Esto nosotros sí que ya lo estamos reclamando y está en trámite. Esto en principio no debería haberse perjudicado. Hay consumidores que nos están, eso sí, pidiendo que también lo paralicemos por el tema del IRPH en aquellos casos en los que esté combinado. Pero bueno, en resumidas cuentas, desde Asufin, desde luego, vamos a seguir peleando por esta cuestión, no vamos a cesar en la batalla, y menos ahora que tenemos sobre la mesa estas dos cuestiones prejudiciales que nos están dando luz. Así que sin más, yo ya, Patricia, me pongo también a disposición. Perfecto, muchísimas gracias. Para el turno de preguntas. Tomando apuntes, no dejo de tomar apuntes con todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Margarita, también por toda tu paciencia, bueno, de nuevo por la valentía, por seguir luchando y además estar aquí compartiendo con nosotros conocimiento que yo creo que a los consumidores, sean socios sean socios o no, de Asufin, pues siempre les traerá muchísima esperanza. Después de este webinar, cuando se cierre esta pantalla, os voy a recordar dos cosas. Va a salir una encuesta que se contesta muy rapidito y que espero que la hagáis, porque de esa manera sabemos si os ha gustado, si ha sido suficiente, si el tiempo ha sido suficiente, si hemos contestado todo lo que creíais, si hemos cumplido con vuestras expectativas, y esto también nos permite mejorar y mucho además. Y la segunda cuestión que os digo es que mañana tenemos otro webinar que también es muy interesante, amigos, que es el de seguro de vida de prima única financiada. ¿Qué es esto del seguro de vida de prima única financiada? Bueno, pues es un abuso más. Cuando contratas una hipoteca, no solamente te obligan a contratar ese seguro de vida, sino que además te lo hacen por el total de los años en los que estás. Es decir, si la hipoteca es de 20 años, por 20 años, por 25, por 30 años, lo que hace que te salga un seguro de vida carísimo de 6.000, 8.000, 10.000 euros, porque ya te está cubriendo toda la hipoteca, todo el tiempo que se supone que va a durar la hipoteca, y además, por si no fuera poco, te lo meten en la hipoteca para que deben intereses y lo vayas pagando en cómodas cláusulas, en cómodas mensualidades. Vamos,
un abuso más que tiene también, todavía no hay muchas sentencias, pero ya se está empezando a reclamar y desde luego desde Asufin ya lo estamos haciendo y queremos contároslo por si tenéis ese seguro de vida. Espero que los de IRPH no tengáis también ese seguro de vida, porque ya es como que se os va acumulando los males, los 7 males bíblicos, ¿no? No, espero que no. Pero bueno, si da la casualidad que lo tenéis o conocéis a alguien que lo tiene, pues mañana a las 12 tendremos a Carlos Yuc, experto en corredores de seguros y que nos contará de todo esto y os contaremos claves para reclamar. Y ya está. Y me despido hasta otro webinar. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por vuestra generosidad y por estar aquí. También a todos los asistentes que han llegado, hemos tenido picos de hasta 180 y veo que hay 96 todavía aquí escuchándonos, que no son pocos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós.